Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Este video es la segunda parte de las estructuras de programación estructuradas en C y vamos a ver las estructuras iterativas que son while, do while y for. Vamos a verlas como siempre, primero la sintaxis, algunos ejemplos y ejercitación para ir trabajando estas herramientas y poder completar todas las estructuras de control de flujo del C. Así que vamos. Recordemos que en el video anterior vimos las estructuras de selección, que son aquellas que nos permiten ejecutar condicionalmente un bloque u otro de código de acuerdo a un criterio lógico. Y ahora nos toca ver las estructuras iterativas, que son aquellas que nos van a permitir repetir un bloque de código indefinidas veces hasta que se deje de cumplir un criterio lógico. Vamos a empezar con la primera estructura, que es la estructura del while. While significa en inglés mientras, y la idea es que mientras se cumpla un criterio lógico, una condición lógica que va a estar escrita de la siguiente manera: while como palabra reservada, entre paréntesis la condición lógica, y aquí entre llaves si es un bloque de varias sentencias, o sin llaves si es un bloque de una sola sentencia, aunque recordemos que podemos poner igual la llave si lo deseamos así. Se va a repetir este bloque mientras la condición sea verdadera. Aquí está expresado como es el diagrama en flujograma. Se evalúa una condición. Si la condición es verdadera, se ejecuta el bloque A y a continuación se vuelve a evaluar la condición. Si sigue siendo verdadera, se ejecuta el bloque A indefinidamente hasta que esta condición sea falsa, y ahí se sale de la estructura iterativa y se sigue por el código que esté a continuación del while. Por supuesto, para armar estos criterios o condiciones lógicas podemos usar todos los operadores relacionales o lógicos que vimos anteriormente. Así que ahora vamos a ver un ejemplo muy sencillo donde les pregunto qué imprime este ejemplo. Se declara una variable num que empieza valiendo 0 y se dice mientras num sea menor que 10, entonces se va a ejecutar este bloque. ¿Qué hace esto? A ver, imprime num, ¿sí? O sea que esto va a imprimir en primer lugar num igual a 0. Luego hace num más más, vamos a poner por acá num que valía 0 ahora vale 1 y se vuelve a evaluar. Num a menor que 10, sí, porque num vale 1. Entonces se vuelve a imprimir num es igual a 1, num vale 2, y así se vuelve a ejecutar. ¿Hasta cuándo? Y bueno, será para 3, para 4, 5, 6, 7, 8, 9. Va a imprimir hasta num igual a 9. Y cuando haga num más más, num va a valer 10. Y cuando vuelva a evaluar la condición, 10 es menor que 10, no, es falso, entonces va a salir del while. El resultado es que va a imprimir todos los números del 0 al 9. Ahora vamos a ver otra estructura iterativa, que es el do while, hacer mientras. Funciona levemente distinto al while. Cuando se inicia la evaluación, se corre el bloque de código y luego al final se evalúa la condición. Si es verdadera, entonces se vuelve a ejecutar el bloque A indefinidamente, y si es falsa, se sale del bloque. La sintaxis también es distinta. Se pone la palabra reservada do, entre llaves el bloque que se va a ejecutar, y finalmente while con la condición lógica correspondiente, que mientras sea verdadera se va a seguir repitiendo la iteración, y se cierra con punto y coma. Así que ahora a continuación vamos a ver un ejemplo de cómo funciona la estructura. Veamos el ejemplo, nos pregunta qué es lo que imprime y que hagamos una prueba de escritorio. Veamos, se declara una variable num que vale 20 y lo primero que se hace es imprimir num. Así que num, vamos a ir anotando acá lo que imprime, num es igual a 20. Luego num se divide por 2, ¿sí? Voy a anotarme en otra columna.
el valor de num, al dividirlo por 2 me da 10 y pregunta que esto se va a hacer mientras num sea mayor que 0. Como 10 es mayor que 0, se vuelve a ejecutar y se imprime num es igual a 10. Luego se vuelve a dividir por 2, me da 5. 5 es mayor que 0, se imprime num igual a 5. Si divide por 2, 5 dividido 2 es 2,5, pero como este operador es la división entera, me da 2. 2 es mayor que 0, se imprime 2. Se divide por 2, me da 1. 1 es mayor que 0, se vuelve a ejecutar. Se imprime num igual a 1. Y al dividir por 2, 1 me da 0, porque sería 0,5, la parte entera es 0. ¿0 es mayor que 0? No, falso. Entonces ahí se termina la iteración. Lo que imprime es esta secuencia descendente del 20 dividiendo por 2 en cada iteración hasta llegar al 1. Y así vemos como, en un ejemplo sumamente sencillo, cómo opera la estructura. Como hicimos en los videos anteriores, ahora vamos a hacer algunos ejercicios en código. Primero los vamos a diagramar. Eso acuérdense que si no les ayuda, no les parece trivial o simplemente no le ven el sentido, sí, pueden pasar al código directamente. Así que vamos a empezar con el ejercicio 1. En el ejercicio 1 voy a tomar el enunciado, lo voy a poner por acá. Me piden que realice un programa donde se le pide al usuario que ingrese un número del 1 al 9 y se imprima la tabla de multiplicar del 1 al 9 de ese número. Si el número ingresado no está en el rango, se sale del programa con un mensaje de error. Así que acá tenemos dos consignas que cumplir: imprimir la tabla y verificar que el número ingresado al principio esté dentro del rango. ¿Qué vamos a hacer primero? Bueno, evidentemente la segunda parte, porque si el número no está en el rango pautado, entonces no voy a seguir con el resto del ejercicio. ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí voy a tener que usar un if. Si el número no está dentro del rango, salgo del programa. Y luego hago la parte que imprime la tabla de multiplicar. Eso lo voy a hacer utilizando una estructura iterativa de las que vimos, que nos va a facilitar las cosas, porque imprimir, por ejemplo, si me ingresan 7, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3, es una operación repetitiva. Así que me voy a poder aprovechar muy bien de la estructura iterativa. Vamos a arrancar con la diagramación. Primero voy a dejar acá un bloquecito donde voy a anotar que voy a cargar el número cuya tabla voy a imprimir. Vamos a llamarle num. Y a continuación voy a hacer la pregunta esta de si está en el rango del 1 al 9. Lo voy a hacer con el diagrama de Chapin, como ya se dieron cuenta. Esta es la estructura de selección que representamos con un if. Escribimos con un if en C. Y preguntamos si num es mayor o igual que 1 y num, perdón, voy a hacerlo al revés. Si num es menor que 1 o num es mayor que 9, es decir, no está en este rango, entonces voy a imprimir un mensaje de error y luego voy a salir del programa. Vamos a ver en código luego cómo se hace eso. Luego, si esto se cumple, digamos que se sale por la verdadera, ya acá se termina el programa. Si es falso, acá no voy a poner nada, ¿sí? Lo voy a dejar vacío. Es un if que no tiene el else. Si el if
es falso, es decir, el número está en el rango, voy a seguir con el programa acá abajo. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Imprimir las tablas del 1 al 9. Para eso necesito otra variable, un factor que voy a inicializar en 1. Entonces para imprimir num por 1, luego le voy a sumar 1, voy a imprimir num por 2 y así sucesivamente. Para automatizar ese proceso necesito una nueva variable que voy a llamar, por ejemplo, factor. Voy a generar una variable factor y le voy a cargar inicialmente el número 1, eso lo voy a dejar anotado por acá. Bien, y para la estructura iterativa voy a usar un while. ¿Por qué? Porque yo voy a imprimir siempre que factor sea menor que 10, ¿sí? Porque si yo pongo acá que factor sea menor que 10, al principio se va a imprimir, evidentemente porque factor es 1, y cuando llegue a 10 ya va a salir del programa. ¿Y qué hago dentro de la estructura iterativa? Bueno, voy a hacer dos cosas. Por un lado voy a imprimir num por factor. Recuerden, num es el número que me ingresó el usuario, que es fijo durante todo el programa, y factor va a ir variando, va a ser 1, 2, 3 y así se va a imprimir la tabla. Y por último voy a hacer factor, es factor más 1. De esta manera en cada iteración factor se va a ir actualizando, va a ir incrementando su valor, y cuando finalmente factor valga 10 voy a salir del programa y se va a ver impreso la tabla de num. Bien, bueno, espero que haya quedado claro. Acá tenemos una parte de inicialización donde cargamos el valor de num. Vamos a necesitar una variable para eso, una variable entera. Además una variable entera factor que vale 1 al principio. Acá hay una comprobación inicial, un if. Y en esta parte tenemos el while con la impresión, ¿sí? Y con estas tres partes vamos a ver solucionado lo que nos están pidiendo. Así que ahora vamos al CodeBlocks a convertir este diagrama en código de C. Ahora sí, vamos a codificar el ejemplo. Recordemos que el programa tiene tres partes, una inicialización, luego tiene una parte donde hacemos una comprobación del valor de entrada y luego finalmente la impresión de la tabla del número. Así que vamos a empezar con la inicialización. Necesitamos dos variables, vamos a llamarlas int num e int factor. Factor va a comenzar valiendo 1, que es el número este que se va a ir incrementando para imprimir los múltiplos. Y la inicialización le vamos a pedir simplemente al usuario, esto ya creo que lo manejamos bien, que ingrese el número cuya tabla se va a imprimir. Con un scanf tomamos ese valor, es un valor entero, asignado, lo tomamos de la siguiente manera y ahí ya tenemos nuestra primera parte, que es lo que estaba aquí en inicialización. Ahora viene la comparación del if, vamos a preguntar si num es menor que 1 o si num es mayor que 9 y si es verdadero vamos a imprimir un mensaje de error y vamos a salir del programa. Así que nos vamos al CodeBlocks, preguntamos si num es menor que 1 o num es mayor que 9, entonces imprimimos un mensaje de error el número no está en el rango
de 1 a 9 y podemos poner vuelva a intentar. ¿Y cómo salimos? Bueno, verán que acá hay una sentencia return 0, luego veremos más adelante qué significa, pero es el punto de salida del main, de la función principal. Nosotros podemos poner return 0 acá, por ejemplo, para que a continuación de la impresión ya salga del programa. O sea que si entra dentro del if, luego va a imprimir, va a salir el programa y esto que está acá abajo no se va a imprimir. Esto desestructura un poco el código porque hay un punto de salida acá y hay otro punto de salida acá, pero es muy práctico para operar, ¿no? Para leerlo. Se entiende que si entra el if ya se va a salir. Así que con esa parte ya completada, nos queda la última parte, que si ustedes se fijan es el while en el cual voy a imprimir sucesivamente los diferentes múltiplos y luego finalmente voy a irlos incrementando hasta que se cumplan, que imprima todas las tablas del 1 al 9 del número que ingresé. Así que vamos al code blocks, vamos a programarlo. Es while. El criterio es mientras mientras factor sea menor que 10 y vamos a imprimir vamos a poner un barra n. Podría poner acá, para que quede más prolijo, un printf adicional que ponga, por ejemplo, tabla del tanto, tal número. Ahora vamos a poner acá num. Y a continuación vamos a ir imprimiendo uno por uno cada uno de los múltiplos. Tenemos que hacer num por el factor es igual a el resultado, ¿no? Entonces, acuérdense que la primer carácter de formato se va a imprimir con el primer elemento de la lista y el segundo con el segundo y así sucesivamente. Así que la primera variable que se va a imprimir va a ser num, la segunda va a ser factor y lo voy a imprimir num por factor. Y de esa forma se va a imprimir cada uno de los números. Y a factor lo voy a incrementar en 1, factor más, me aprovecho del operador de incremento y con eso terminé el programa. Recuerden que num va a ser fijo, factor se va a ir incrementando, entonces el valor de num por factor va a ir variando y se va a ir imprimiendo la tabla del número. Finalmente vamos a correr el ejemplo, primero lo vamos a compilar. Me dice warning, too many arguments for format. ¿Qué pasó? Me faltó acá el último %d. Compilamos, me da correcto. Y ahora sí lo vamos a probar. Así que corro. Ingrese el número cuya tabla se va a imprimir. Vamos a probar primero la condición de error. Voy a poner 12. El número no está en el rango del 1 al 9. Vuelvo a intentar. Podemos probar de vuelta con un número más chico que 1. 0, por ejemplo. De vuelta me dice que no está en el rango. O sea que vamos bien. Funciona por ahora. Y ahora sí voy a poner un número cualquiera del 1 al 9. Por ejemplo, el 7. Entonces tabla del 7, 7 por 1 7, 7 por 2 14 y vemos que está correcto. Si quieren podemos probar con otro valor, la tabla del 9 y ahí tenemos la tabla del 9. Así que comprobamos que el ejercicio funciona correctamente y vimos un caso de una estructura iterativa. Si yo tuviese que hacer esto sin la estructura iterativa, obviamente sería más complicado de resolver porque tendría que haber puesto 10 printf. Y eso todavía sería manejable. En el caso que
tuviese que hacer 100 impresiones o una cantidad de impresiones indefinida, eso ya no sería posible. Así que ahora vamos a pasar a otro ejemplo. Bueno, entonces completamos el primer ejercicio. Te lo voy a tachar de mi lista. Voy a dejar el ejercicio 2 para ustedes, que pide que realicen un programa donde se le pide al usuario que ingrese números reales, es decir, números flotantes, los cuales se van acumulando, se van a ir sumando hasta que el usuario ingresa al número 0. O sea que si el usuario ingresa 1, se guarda en un acumulador el número 1. Si luego ingresa 2, se hace 1 más 2, 3. Si luego ingresa 4, se guarda 3 más 4, 7. Siempre se va guardando la suma de todos los números. Y finalmente, cuando el usuario ingrese 0, se va a salir el programa y se muestra el total acumulado. Ese lo voy a dejar para ustedes, que es relativamente sencillo para que practiquen. Y voy a hacer el ejercicio 3. El ejercicio 3 lo voy a copiar por acá. Y vamos a hacer como siempre. Primero lo voy a diagramar y luego lo vamos a codificar y a probar. Este ejercicio me pide que realice un programa donde se le pide al usuario que ingrese dos letras cualquiera y el programa imprime todas las letras comprendidas entre ellas. Por ejemplo, si el usuario ingresa la letra A y la letra E, entonces yo voy a imprimir las letras comprendidas entre ellas. Serían la B, la C y la D. Y me pide que asuma que la primera letra es menor que la primera y que el usuario no se equivoca, por ejemplo, que no ingresa caracteres que no son letras. ¿Sí? Esto va a simplificar la solución porque la idea es poder buscar una nueva aplicación para las estructuras iterativas. Así que lo voy a diagramar. Evidentemente voy a arrancar pidiéndole al usuario que ingrese las letras. Ingresar o cargar letra 1, vamos a llamarlo, la primera variable, y la segunda variable le voy a llamar letra 2. Y como yo tengo que imprimir las letras entre letra 1 y letra 2, voy a necesitar tener una variable auxiliar que voy a llamar letra, que es la que va a ir variando desde el comienzo de la serie hasta el final para ir imprimiendo toda la secuencia. Y esta letra la voy a inicializar con letra 1. ¿Por qué? Veamos este ejemplo. Si letra 1 es A, entonces letra va a valer letra 1 A también. Y después le voy a ir sumando 1 para que me vaya dando el valor de B, C, D y así sucesivamente. Recuerden que cuando yo tomo una letra por el teclado, se guarda el carácter ASCII de esa letra en la variable char que voy a usar. O sea que en definitiva se guarda un número. Si yo tengo el ASCII de la letra A y le sumo 1, eso me va a dar el ASCII de la letra B porque las letras están guardadas de forma correlativa. Si tienen dudas de esto, pueden ir a una tabla ASCII como vimos en el video de introducción al C y retomar de ahí el tema. Ahora me queda resolver la parte de la estructura iterativa. Como primero tengo que sumarle 1 a la letra y luego imprimirla, voy a utilizar una estructura del tipo do while. Así también agregamos un poco de variedad a los ejercicios. Voy a poner por acá la estructura. Primero le voy a sumar 1 a letra. Y luego voy a imprimir letra. Y acá viene la parte donde tengo que definir cuál es el criterio que voy a evaluar.
Vamos a hacer una pequeña prueba de escritorio con el ejemplo este inicial para definir cuál es el criterio que tengo que poner y no equivocarnos. Voy a anotarme acá el valor de letra. Si letra 1 es A y letra 2 es E, entonces el valor de letra es A. En realidad es el ASCII de la A. Cuando entro acá al do while, le sumo 1 a letra, me va a dar el ASCII de la B, va a imprimir la B, o sea, voy acá a anotar impresión, así queda claro que imprime la B, y tengo que seguir imprimiendo. Ahora vamos a obviar esta parte del criterio, vamos a hacer como si siguiese imprimiendo, y vamos a seguir evaluando. Letra es letra más 1, letra es la C, imprime la C, sigue, letra más 1 es la D, imprime la D. Esta letra es la última que yo quiero imprimir. Es decir, que quiero que cuando letra vale D se imprima y el criterio sea tal que este do while sea falso y se salga de esta iteración. Y este valor D, ¿cómo está relacionado con letra 2? Que evidentemente va a ser la que va a definir en qué momento se termina la iteración. Y bueno, D es el ASCII de la E menos 1. Así que el criterio que voy a poner acá es que letra, mientras letra sea menor que letra 2 menos 1. ¿Por qué? Porque letra 2 menos 1 en nuestro caso es D. Entonces cuando imprima la D va a preguntar letra, que es D, ¿es menor que letra 2 menos 1 que también es D? No, es falso. Entonces ahí va a salir. Y con esta estructura evidentemente va a ser más sencillo terminar el programa. Bueno, espero que se haya entendido y ahora vamos a pasar a codificar. Este es más simple que el ejemplo anterior. Tiene una parte de inicialización donde tomamos las letras y luego la parte iterativa. Vamos al CodeBlocks para realizar el ejemplo. Bueno, vamos a empezar a codificar la solución. Recordemos que necesitamos una variable letra 1 para guardar la primera letra de la secuencia, una variable letra 2 para guardar la segunda letra y una variable letra para guardar el valor de la letra que va a ir armando la secuencia y que va a ir variando dentro de la estructura iterativa. Bueno, primero tenemos que cargar los valores de letra 1 y letra 2 pidiéndoselo al usuario. Así que vamos a hacer eso. Le pedimos que ingrese el valor de letra 1. Lo tomamos. En este caso es un char, así que tengo que usar el carácter de formato %C. Y luego vamos a tomar el segundo valor, el valor de la segunda letra. El valor de la segunda letra, letra 2. Bien, recordemos que a letra le tengo que cargar el valor de letra 1, según el diagrama que habíamos hecho aquí. Letra tiene que tener el valor de letra 1 y recién ahí comenzamos con la estructura iterativa. La estructura iterativa que elegimos es un do while, la sintaxis es do while y acá vamos a completar lo que habíamos diagramado. Recuerden que teníamos en nuestro esquema que primero le sumamos una letra, la imprimíamos y el criterio era que letra sea menor
que letra 2 menos 1. Así que vamos al code blocks a pasar esto a código. Bueno, voy a incrementar el valor de letra. Aprovecho el operador de incremento del C, letra más, y a continuación voy a imprimir el valor de letra. Podemos poner un printf por acá que diga la secuencia de letras es, y entonces acá directamente imprimimos el valor de la letra separado por una coma y un espacio. Entonces se van a ir imprimiendo los diferentes valores. Voy a dejarlo sin la coma. Y el valor de letra. Acuérdense que el criterio era que letra sea menor que letra 2 menos 1. Entonces de esta manera se va a ir incrementando el valor de letra, se va a ir imprimiendo la secuencia, y cuando se cumpla esto, es decir, que llego a una letra antes de la última, de letra 2, salgo del programa. Vamos a compilarlo, nos da que no tenemos errores ni warning, y ahora sí lo vamos a probar con diferentes valores. Bueno, vamos a correr. Nos pide el valor de la primera letra, vamos a ponerla A como en el ejemplo que habíamos pensado. Y ¿qué pasa? Nos dice ingresa el valor de la segunda letra y es como que lo saltea. Lo saltea totalmente y no puede ingresar la segunda letra. Bueno, esto es algo muy común. Así que vamos a ver cómo se soluciona y qué es lo que está pasando. Cuando cargo la primera letra, en realidad lo que se toma es el valor de la ASCII de la primera letra y el carácter de cambio de línea que entra cuando apretó el Enter. Como esto es un %C, entra en la variable letra 1 el ASCII, y el carácter que queda en el buffer del teclado del cambio de línea va a parar a letra 2. Y por eso es que se lo saltea. En realidad no es que se lo saltea, sino que está guardando en letra 2 el enter que estoy entrando, el new line, el /n de la primera línea. Esto se soluciona de una forma muy sencilla. Se pone un espacio acá. Eso va a hacer que se consuma el carácter de entrada de la primera línea en el segundo scanf y luego me vaya a pedir el valor de la segunda letra. Así que vamos a compilar y ahora sí vamos a correr. Y si tenemos éxito, ahora sí A, E, y me dice la secuencia de letras es BCD. Vamos a probarla con otros valores. Qué sé yo, ponemos la F y la N, y ahí nos da la G, H, I, J, K, L, M. Y bueno, ahí vemos cómo funciona correctamente el ejemplo, y de paso usamos la segunda estructura iterativa que vimos, el do while. Recuerden que estos códigos, los códigos de todos los ejemplos, van a estar en el repositorio, en el link que está en la descripción del video. Antes de pasar a la siguiente estructura iterativa, la última del video, les voy a encargar que hagan estos ejercicios. Lo ideal sería que los pudiesen resolver antes de pasar a la siguiente parte del video, es decir, hagan una pausa, practiquen, porque puede pasar que a pesar de que la sintaxis del while y el do while es relativamente sencilla, cueste un poco ponerlo en práctica. Y eso en general tiene más que ver con que nos cuesta diagramar el ejercicio, nos cuesta ver cómo armar la estructura iterativa, cómo armar el criterio. Nos cuesta pensar como programadores, pensar de una forma ordenada, lógica, que después podamos pasar al código y que implemente correctamente lo que nos están pidiendo. Eso es normal, no se preocupen, no se frustren, se soluciona con práctica. Sean amables con ustedes mismos, no piensen, esto no lo voy a entender nunca. No, hagan los ejercicios, pregunten. Es muy bueno que puedan programar con otras personas y comparar los resultados.
y con el tiempo eso se va a ir destrabando y van a poder programar fluidamente. Así que los invito ahora a hacer una pausa, tomar estos ejercicios de práctica y luego sí pasar a la última parte del video. Finalmente vamos a ver la última estructura iterativa que tiene el C, el for. El lazo for en realidad no es una estructura, digamos, primitiva. Podría no existir y con el while y el do while podríamos resolver todos los problemas que se nos llegarían a plantear. Recuerden que por el teorema de la programación estructurada, con la secuencia, la selección y las estructuras iterativas ya puedo resolverlo. Sin embargo, como habrán visto, hay algunos patrones en nuestros programas que se repiten a menudo, que es el caso en el cual yo inicializo una variable con un valor, luego voy ejecutando algún bloque y voy incrementando o voy actualizando de alguna manera el valor de esa variable. Entonces, para facilitar la tarea del programador, el lenguaje C y muchos otros lenguajes también tienen una estructura que ya tiene prevista la parte de inicialización y la actualización del valor de esa variable que uso para, de alguna manera, parametrizar cuántas veces se va a ir repitiendo ese bloque. Vamos a ver cómo es la sintaxis y cómo funcionaría esta estructura for. La estructura for se escribe de la siguiente manera: palabra reservada for, y luego entre paréntesis hay tres sentencias separadas por punto y coma. A la primera la vamos a llamar inicialización, a la segunda condición y a la tercera incremento. Esto no necesariamente es un incremento, usualmente se usa así, pero puede ser cualquier tipo de sentencia. Y entre llaves el bloque que se va a repetir, que es típico ya a esta altura de la iteración. Veamos cómo operaría entonces el for. Comienza a ejecutarse el bloque for, y se hace lo que diga acá la inicialización, lo que está acá en la primera sentencia. Esto se hace por única vez. Y a continuación se evalúa la condición que está expresada en la segunda sentencia del for. Si es verdadera, entonces se ejecuta el bloque que está contenido a continuación del for, el bloque A, se llama en este caso. Y una vez que se termina, lo que se hace es evaluar el incremento, que es la tercera sentencia que está acá. Se vuelve a evaluar la condición. Si es verdadera, este proceso se repite de forma continua. Y en algún momento es de esperar que este incremento haga que la condición sea falsa y se salga de la estructura iterativa. Esto nos permite expresar algunos códigos de forma más compacta que si usáramos while o do while. Así que vamos a ver algún ejemplo de cómo sería esto. Voy a declarar una variable i entera, y acá el for vemos que ya tiene sentencias concretas en la parte de inicialización, la parte de la condición lógica y el incremento. Entonces, ¿cómo opera esto? Primero se realiza la inicialización, i es igual a 1. I no tenía un valor inicial, así que en el for se inicializa y vale 1. Luego se evalúa la condición, i es menor que 10, y sí, porque es 1, entonces se va a ejecutar el bloque. ¿Y qué hace el bloque? Bueno, imprime num es igual a 8 por i. Como i vale 1, esto va a imprimir num igual a 8. Luego se evalúa el incremento, se hace i más, o sea, i es igual a i más 1, y que antes valía 1, ahora vale 2, y se vuelve a ejecutar. Ahora se hace num es igual a 8 por 2. 8 por 2, 16, se imprime num, se incrementa la i,
y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que la i vale 9, se imprime 8 por 9, 72. 72 se evalúa la condición y es igual a i más 1 y vale 10. 10 es menor que 10, no. Entonces se sale y se termina de ejecutar la estructura iterativa for. El resultado es que imprime la tabla del 8 desde 8 por 1 hasta 8 por 9. Esto es mucho más compacto que tener, por ejemplo, un while o un do while. ¿Por qué? Porque la parte de la iteración, la parte donde se actualiza el valor de la variable, ya está incluido acá, el valor inicial está acá y el criterio también está acá. Entonces uno, ya sin entrar al bloque, ya con el encabezado del for, sabe que esto se va a ejecutar 9 veces, desde i igual a 1 hasta i igual a 9, incrementándose de 1 en 1. Entonces también lo que le agrega el for a nuestro código es una mayor legibilidad. Finalmente, para darle un cierre al for, vamos a hacer un ejemplo. Yo les voy a proponer que adapten algunos de los ejercicios anteriores que les dejé pendientes, que hayan realizado con while o do while, para que utilizar la sentencia for, ¿no? Agarran algún ejercicio y digan, bueno, este ejercicio me voy a usar while o do while, voy a usar un for, y vean cómo cambia y si queda más compacto o no. Traten de ustedes valorar lo que le aporta el for a su código, ¿sí? Y yo lo que voy a hacer es resolver, codificar este ejercicio que está acá, así que me lo voy a copiar y lo vamos a trabajar juntos. El ejercicio dice, se le pide al usuario que ingrese un número por teclado y el programa indica si el número es primo o no. Nos aclara que los números primos son aquellos cuyos únicos divisores son la unidad, el 1, y el mismo número. Bueno, en este caso vamos a tratar de pensar un algoritmo por el cual yo pueda demostrar si un número es primo o no. Y la forma en que lo voy a demostrar es, digamos, por oposición. Es como, imagínense que yo le hago un juicio al número y voy a tratar de demostrar que es divisible por un número que no sea la unidad o el mismo número, ¿no? Entonces lo voy a ir dividiendo por 2, por 3, por 4 y así sucesivamente. Y si llego a demostrar que el número es divisible por cualquiera de esos divisores, entonces evidentemente no es primo. Si fracaso en probar que con esos divisores el número es divisible, entonces no le queda otra que ser primo. Bien. ¿Y cuántos divisores necesito probar? Y bueno, vamos a pensarlo primero numéricamente con un ejemplo. Vamos a pensar, por ejemplo, que tenemos el número 11, ¿sí? Num es 11. Entonces, los divisores que voy a utilizar como casos de prueba para ver si este número es primo o no, arrancarán en el 2. Evidentemente el 1 no lo voy a usar porque todos los números son divisibles por 1, no me serviría de nada. Y lo voy a probar el 3, el 4 y así sucesivamente hasta cuándo. Y hasta el 11 no, porque por 11 va a ser divisible. Hasta 1 menos que el número en cuestión, o sea, hasta el 10. Después veremos que hay una forma más eficiente, hay formas más eficientes de hacer este proceso, pero a priori esta forma va a ser funcional. Ahora, entonces, si el número lo pensamos como algo totalmente genérico, vamos a ponerle n, entonces los divisores que voy a necesitar usar para demostrar si es primo o no, voy a arrancar en 2 y voy a probar con todos los valores subsiguientes, 3 y así hasta n menos 1, 1 anterior que n.
Entonces, con esta operación en mente, voy a empezar diagramando el ejemplo y después lo vamos a codificar. Recuerden que va a ser como un juicio que le hago al número. Es decir, voy a considerar que el número por defecto es primo, voy a considerarlo como hipótesis que es primo, luego voy a ir probando divisores y si le encuentro un divisor, listo, no es primo. Ahora, si no le encuentro ninguno, entonces se va a cumplir la hipótesis original de que el número era primo. Bien, vamos a hacer el diagrama de Chapin. Voy a hacer una estructura de este estilo. Primero voy a cargar este número num y voy a usar una variable que en programación se le suele decir una flag, una bandera, que es una variable que se usa para guardar, para almacenar un estado del programa, una información que es de alguna utilidad para mí. Y esa variable la voy a llamar es primo. Esta variable es primo, le voy a poner 1 como valor inicial y voy a considerar en este caso que 1 significa verdadero y 0 falso. Esto es muy común porque recuerden que cuando vimos if sabemos que los criterios lógicos numéricos que valen 0 son falsos y los que son distintos de 0 son verdaderos. Entonces voy a guardarme en esta variable como un estado en el cual voy a suponer que inicialmente ese número es primo, ¿sí? Y ahora sí voy a ir bombardeando el número probando si le encuentro algún divisor. Bien, bueno, entonces para eso voy a generar otra variable que se llame div. Esta variable div de divisor la voy a inicializar con el número 2. ¿Por qué? Porque 2 es el primer elemento de la secuencia de divisores que quiero probar. Entonces div va a valer 2 y después voy a hacer una estructura de este estilo, donde va a haber un criterio que ahora vamos a ver cuál es, y donde dentro de esta estructura vamos a ir evaluando si ese número le encontramos algún divisor o no. Vamos a hacer primero el bloque, lo que va dentro de la estructura iterativa. Dentro de la estructura iterativa voy a preguntar si el número es divisible por div. ¿Y cómo hago eso? Bueno, es importante que recuerden el operador por ciento, el operador resto de la división entera. ¿Por qué? Porque si un número es divisible por otro, el resto da 0, porque la división es exacta. Entonces voy a preguntar si num, el resto de num dividido div es 0. Si es así, le encontré un divisor al número. Es decir, que ese número ya no va a ser primo. Entonces voy a cambiar el valor de esta flag, de esta variable de estado, y le voy a poner 0, es decir, según mi lógica, que es falso. Basta con que le encuentre un solo divisor al número para que no sea más primo. Bien. Si es falso, significa que ese número no es un divisor de num, entonces no hago nada. Y a continuación, antes de continuar con la iteración, lo que voy a hacer es incrementar este valor de div. Así, este valor va a ir barriendo todos los divisores de 2 en adelante. ¿Y hasta cuándo se va a cumplir esto? Y bueno, habíamos dicho que justo hasta 1 antes de num. O sea que incremento div y yo esto lo voy a hacer siempre que div
sea menor que ¿quién? Sea menor que num. Si por ejemplo num es 11, cuando llegue acá y haga div es igual a div más 1, 11, entonces esto va a ser falso y voy a salir y 11 no lo voy a evaluar, ¿sí? Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora, fíjense que esto, el único fin que tiene esta estructura iterativa, es demostrar si el número no es primo, probando divisores. Si le encuentro un divisor le pongo 0 y si no, como el número por hipótesis será primo, lo va a dejar así. Así que finalmente, antes de terminar el programa, tengo que informar al usuario si el número es primo o no. Bastará con agregar una estructura de selección, un if, aquí al final. Donde voy a preguntar si es primo es 1. Si es verdadero, imprimiré num es primo. Y si es falso, imprimiré num no es primo. Y con esta estructura, este algoritmo, voy a estar cumpliendo la consigna, ¿sí? Antes de pasar a la codificación, vamos a hacer una última evaluación del diagrama que acabamos de realizar. Esta parte de acá es una inicialización donde está la carga de los datos. Luego acá tenemos una estructura iterativa donde se hace la evaluación de si es primo o no, y en ella podemos reconocer que hay un for, o sea, o podemos implementarla con un for. ¿Por qué? Porque acá tenemos la inicialización de for, lo que se va a realizar por única vez al principio. Acá tenemos el criterio lógico, ¿sí? Que div sea menor que num. Y finalmente, antes de terminar el bloque iterativo, tenemos el incremento. Es decir que esto que está acá lo voy a poder implementar de forma compacta con una estructura for. Y finalmente acá tenemos un if donde está la impresión, que según el resultado sea que le encontré o no divisores al número, va a ser primo o no lo va a ser. Con esto en mente, estos tres bloques, vamos a pasar a la codificación. Para no hacer tan largo la parte de la codificación, la declaración de variables y la carga de los datos ya la realicé. Eso es algo que ya deberíamos poder manejar sin problema. Y lo que voy a implementar con ustedes va a ser la parte del bloque for y la impresión. Entonces, recordemos que la estructura que habíamos visto acá en el diagrama era un for inicializado con div vale 2, con criterio lógico div menor que num y con un incremento de 1 en el valor de div. Así que vamos a pasar a la codificación. Voy a poner un for que se va a inicializar div en 2. Esto se va a hacer siempre que div sea menor que num. Y finalmente div se va a incrementar de 1 en 1 div más más. Y dentro del lazo for voy a hacer la pregunta si num es divisible por div, eso aritméticamente equivale a hacer que el resto de la división entera entre num y div es 0. Si eso es así, tengo que hacer que esta variable de estado, esta flag es primo, valga 0. Es primo no la había declarado, la voy a declarar ahora. Voy a poner que es primo vale 1. Recordemos que por default vamos a considerar el valor 1 como verdadero. Y en caso de que encontremos que tiene un divisor, es primo va a valer 0.
Y de esta manera ya estaría implementada la estructura iterativa. Arranco con div en 2. Esto se va a hacer siempre que div sea menor que num. Div se va incrementando de uno en uno y en cada ciclo lo que voy haciendo es probando si este div es divisor entero de num. Si encuentro eso, perdón, acá tiene que ser igual a 0, no igual, no es el igual lógico, sino el igual de asignación. Así que voy a poner que exprimo es falso. Y ese valor de exprimo lo voy a usar finalmente para definir si el número es primo o no y imprimir en consecuencia. Entonces, si exprimo es igual a 1, imprimo num exprimo. Y si no, imprimiré num no exprimo. Con esto queda terminado el ejemplo. Así que lo vamos a compilar. Me dice que no tengo errores ni warning y lo vamos a probar. Me pide que ingrese el número num. Voy a poner un número primo, por ejemplo 11. Me dice num es primo. Perfecto. Voy a probar con otro número, un número que no sea primo. Por ejemplo, el número 18, que tiene múltiples divisores. Num no es primo. Y así podemos probar con varios valores para no asegurarnos, porque la prueba no va a ser exhaustiva, pero sí verificar algunos casos de prueba. Por ejemplo, el número 88, que es divisible por 2, por 11, por 8, bueno, no es primo. El número 17, que sí es primo. Bien, y con esto comprobamos que, al menos en los casos que verificamos, que funciona correctamente. Antes de avanzar hacia el cierre del video, voy a hacer un último embellecimiento del código. Fíjense, adoptamos el valor 1 como verdadero y el 0 como falso. Sin embargo, podemos mejorar aún más la legibilidad agregando lo que se denominan como etiquetas, también macros. Eso se hace de la siguiente manera. Voy a poner define verdadero 1 y define falso 0. ¿Qué es lo que voy a pedirle al preprocesador del C? Eso lo vamos a ver en detalle más adelante, pero por ahora nos alcanza con una definición conceptual. Lo que le voy a pedir es que cada vez que encuentre esta palabra verdadero en mayúscula, la reemplace por 1. Y cada vez que encuentre la palabra falso, la reemplace por 0. Entonces ahora ya no necesito poner más estos números, sino que puedo poner verdadero y acá puedo poner falso. De la misma manera acá puedo poner verdadero. Entonces, si ustedes se fijan, el código que resulta de hacer este cambio es más legible, es más claro, porque yo leo acá es primo igual a verdadero y no tengo que andar acordándome o imaginándome que 1 es verdadero. O si esto lo lee otro, el código es autoexplicativo. Si yo le encuentro un divisor, es primo es falso, y si ves primo es verdadero, imprimo que es primo y si no que no. Esto lo voy a compilar, van a ver que esto compila perfectamente y si lo corren van a poder verificar que funciona de la misma manera que en el caso anterior. Es simplemente un cambio en el código fuente para hacerlo más legible, más prolijo, un código de mejor calidad. Este es un recurso que vamos a usar habitualmente para mejorar la presentación de nuestros códigos, ¿sí? Para ir cerrando, vamos a ver dos sentencias que nos pueden llegar a ser muy útiles para realizar algunos programas.
La primera es la sentencia break. Cuando la sentencia break se utiliza en un lazo, es decir, una estructura iterativa, un while, un do while, un for, salgo del lazo inmediatamente, ¿sí? Es decir, no importa si se cumple o no el criterio, en el momento que se llama a la sentencia break, se sale del lazo iterativo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos un for y en ese for arranco con la i en 0 y mientras i sea menor que 10 se va a seguir ejecutando y se va a ir incrementando de 1 en 1. Si i es 5, o sea, cuando la i que empieza valiendo 0, después 1, 2, cuando llega a 5, voy a ejecutar la sentencia break y al final del for, en el final del bloque, voy a imprimir el valor de i. Entonces yo les pido que pausen el video en este momento y traten de pensar qué es lo que va a pasar, qué es lo que va a imprimir este programa. Piénsenlo, traten de imaginarlo y a continuación lo vamos a ver en el CodeBlocks a ver qué es lo que hace efectivamente. Espero que lo hayan pensado. Aquí tengo el programa ya armado. Vamos simplemente a correrlo. Y imprime i vale 0, i vale 1, i vale 2, i vale 3, i vale 4 y cuando llega al valor de i vale 5 se sale del programa. ¿Y eso por qué? Y porque, como nos habremos imaginado, espero que lo hayan hecho correctamente, cuando llegue al valor de i igual a 5 se ejecuta esta sentencia y el lazo se corta inmediatamente y no se llega a completar el resto de las iteraciones que estaban previstas. Esto a veces nos es útil en el caso, para nombrar un ejemplo conocido, cuando hicimos lo del número primo, nosotros teníamos esta estructura iterativa y en el caso de que le encontráramos un divisor, ya no era necesario seguir evaluando una y otra vez el resto de los divisores porque con que tenga un divisor ya no va a ser primo. Entonces podríamos, por ejemplo, haber agregado aquí una sentencia break. Eso va a hacer que este algoritmo sea más eficiente porque en el primer divisor que encuentre va a salir. Ejemplo, voy a probar el número 88 si es primo o no. Cuando pruebo si es divisible por 2, me da que ya el primer divisor, que es 2, es divisible, así que no es primo. Inmediatamente salgo. No sigo probando todos los divisores hasta el 87. ¿Bien? Bueno, espero que se haya entendido tanto la sintaxis como la utilidad que nos puede llegar a brindar. Con la práctica ustedes mismos se van a ir dando cuenta dónde les conviene implementar esta sentencia. Finalmente, la sentencia continue es similar la aplicación a la sentencia break, pero lo que hace es que nos va a permitir saltear o obviar las sentencias que siguen en el bloque a continue e ir directamente a la próxima evaluación de la condición. Vemos que el ejemplo que está propuesto es el mismo que vimos antes con break, solo que cambia break por continue. Y vamos a ver en el compilador qué es lo que ocurre cuando hacemos este cambio. Ponemos continue, compilamos, corremos y nos imprime 0, 1, 2, 3, 4, el 5 no está, 6, 7, 8 y 9. ¿Y por qué esto es así? Y bueno, como habrán podido imaginarse, cuando descubre que i vale 5, ejecuta continue, entonces las sentencias que siguen, en este caso el printf, se obvian y por eso no imprime 5, pero el resto de las condiciones las evalúa igualmente. Bueno, hasta este momento terminamos de ver todas las estructuras que nos brinda el lenguaje C para implementar la selección. Vimos if y switch en el video anterior y en este video vimos las estructuras iterativas while, do while y for. El trabajo que tenemos por delante, una vez que hemos visto la sintaxis y algunos ejemplos
sencillos, esenciales de cómo se aplican en casos puntuales, es seguir trabajando, integrar las diferentes estructuras para armar algoritmos cada vez más complejos. Entonces, para el cierre, voy a proponerte hacer un ejercicio integrador donde jueguen, donde se pongan de manifiesto diferentes estructuras que vimos en el video anterior y en este. Y luego, lo que yo te recomiendo es que practiques y trates de imaginarte, en base al problema que te propongan, cómo utilizar las estructuras que vimos para resolverlo. Eso cuesta un poco al principio, pero con práctica, consultando, corrigiendo los errores que aparezcan, se va logrando y lo importante es que puedas escribir código fluidamente. Es decir, no solo que lo hagas, sino que lo hagas de una manera natural, que te acostumbres a pensar como un programador. Así que espero que te haya gustado y dejo el último ejercicio integrador como cierre del video. Nos vemos la próxima. El ejercicio integrador que te propongo hacer es un programa que opera con una calculadora simple. Y para eso se va a abrir con un menú de opciones y nos va a dar las siguientes opciones. Realizar una suma, resta, multiplicación, división, potenciación, tanto con el exponente como un número entero positivo o negativo, y finalmente la opción de salir. Nos aclara que una vez seleccionada la opción, el programa solicita el ingreso de los datos y muestra el resultado por pantalla. Luego borra la pantalla y vuelve a imprimir el menú hasta que el usuario decida salir, es decir, hasta que elija la opción 5. Nos aclara que para borrar la pantalla podemos hacer System Clear. Esto es en Linux. Si usan Linux pueden usar System Clear, y si usan Windows el equivalente es hacer System CLS, ¿sí? CLS es el comando de Windows para borrar la consola, y System es la llamada del sistema que nos permite pasarle este comando a la consola. Nos aclara que todas las operaciones usan dos operandos. Este ejemplo no lo voy a diagramar porque ya hice mucha diagramación, ya expliqué bien detalladamente en el caso de cada una de las estructuras que vimos. Lo voy a codificar directamente, despacio, voy a ir armando los fragmentos del código de forma que se vaya entendiendo, así que voy a pasar directamente al Codeblocks. Vamos a empezar con la codificación del ejemplo. Voy a ir delineándolo de a poco, ¿sí? Primero me pide que haga un menú. Ya vimos en el video anterior que la estructura switch se utiliza muy bien, es muy práctica para implementar menús de texto. Y además ese menú tiene que ir repitiéndose, es decir, que arranca, me pide hacer una operación, me pide los operandos, la imprime por la pantalla y luego me vuelve a preguntar el menú y vuelvo a elegir otra operación y así sucesivamente, hasta que yo elijo salir del programa. Así que lo primero que tengo que hacer es declararme una variable. Voy a llamarla cell de selección, y esa variable cell me va a servir para identificar qué opción me están eligiendo. Voy a pedirle al usuario que ingrese la operación que voy a realizar. Y voy a poner acá las operaciones. La opción 0 es la suma. 1 es la división. 2 es la multiplicación. 3 es la resta. 4 es la potenciación. 5 es la división. 6 es la potenciación. 7 es la resta. 8 es la multiplicación. 9 es la división. 10 es la resta. 11 es la suma.
la 1 es la resta, la 2 es el producto, la multiplicación, la 3 es la división y la 4 es la potenciación. Voy a ponerle los barra n, comienzo de cada sentencia, y me va a quedar ahí bien armado el programita. Voy a agregarle también al principio un mensaje que diga calculadora 1.0, así a modo de título de lo que va a pasar. Ahí está. Entonces lo que podemos hacer ahora, y esto se los recomiendo cuando hagan un programa con cierta complejidad, es que no escriban todo el código como hicimos hasta ahora y después compilar, porque si no, si el programa es extenso, cuando compilen van a tener muchísimos errores y les va a costar mucho más poder resolverlos. Lo que les recomiendo es que vayan escribiendo, vayan compilando, corriendo y probando que el programa hace lo que ustedes quieren lograr, ¿sí? Entonces, esto es simplemente la primera impresión. Voy a compilar. Me tiene un warning que no use la variable cell, es verdad, porque todavía no lo usé. Pero lo voy a ignorar porque en un ratito la voy a usar y ese warning va a desaparecer. Así que vamos a correrlo. Vemos que me tira 0 suma. ¿Ven? Ya encontramos un error. En esta línea puse mal barra n y queda mal esa opción. Así que vamos a volver al code blocks. Vamos a arreglar, fíjense, acá está el problema. Voy a compilar, voy a correr y ahora sí imprime perfecto lo que quiero hacer. ¿Ven? Entonces ahora sobre una base segura esto ya funciona. Voy a seguir armando lo demás y así vamos a proceder en todos los casos, ¿sí? Habiendo impreso el menú, lo que voy a hacer a continuación es poner un scanf para tomar el valor de selección que me carguen, y ese valor lo voy a utilizar para la estructura switch que me va a servir de menú. Switch, recuerden que el switch se pone una variable entera como caso de selección, y dentro del switch van los case, ¿sí? Cada uno de los case va a representar cada una de las opciones que tenemos en el menú. Bien, lo que podemos hacer es, como vimos en un video anterior, en un ejemplo anterior, perdón, en vez de poner 0, 1, 2, 3, 4 en el menú, que va a quedar de esta manera, para que sea más claro, podemos poner algunos defines, ¿sí? Entonces voy a poner unos defines, unos reemplazos, unas etiquetas. Voy a poner que suma se reemplace con 0, que resta se reemplace con 1, multiplicación 2, división 3, potenciación 4 y por último salir con 5. De esta manera, cuando haga los case me van a quedar de la siguiente manera: case suma, acá van a ir las sentencias que implementan el caso de la suma, y de la misma manera me van a quedar los otros casos. Recuerden que estos defines, estas etiquetas que pongo, es simplemente equivalente al buscar y reemplazar, por ejemplo, de un procesador de textos.
cada vez que encuentre suma, lo va a reemplazar con la definición que está en la parte superior del archivo. De la misma manera armo los otros casos. Suma, resta, multiplicación y división. Y case salir. También recuerden que el case tiene una estructura default, un caso default, que es el caso que se va a ejecutar si ninguno de los anteriores se cumple. Este es el esqueleto de nuestro switch. Dentro de cada uno de estos casos yo voy a implementar cada una de esas operaciones. Así que lo que voy a hacer ahora va a ser justamente esto que les estoy diciendo. Voy a empezar entonces con la codificación de la suma. Voy a pedirle al usuario que ingrese el primer sumando. Y voy a hacer un scanf para tomarlo por teclado. Lo voy a implementar con números enteros. ¿Sí? También lo podría implementar con flotantes, pero lo voy a implementar de esta manera. El primer número que voy a utilizar lo voy a llamar op1, ¿sí? Operando 1, o puedo poner directamente operando 1. ¿Por qué? Porque todas las operaciones tienen dos operandos, entonces así me evito de tener que ponerle sumando y después en la resta voy a poner minuendo, sustrayendo, voy a necesitar demasiadas variables. Así que me voy a declarar luego el valor, estas variables operando 1 y también operando 2, que en este caso va a ser la variable del segundo sumando y después va a servir igualmente para las otras operaciones, ¿sí? Eso no está, me lo voy a declarar ahora. Voy acá, operando 1, operando 2. Entonces va a estar ahora con imprimir el resultado de la suma. Voy a poner %d más %d es igual a %d. Y esto es operando 1, el primer elemento que imprimo, operando 2, el segundo elemento, y operando 1 más operando 2, el resultado de la suma de ambos. Bien. Y ahí ya nos queda implementado el caso de la suma, ¿sí? Lo que podemos hacer ahora es, como les había comentado, compilar, verificar que esto funcione, por lo menos el caso de la suma, que es el único que tengo implementado, y si es así, sigo tranquilo, porque este caso, como verán, lo puedo tomar de modelo de patrón para la resta, la multiplicación y la división, por lo menos. La operación de potencia, que dicho sea de paso, ¿dónde está? Me lo olvidé de poner en el menú. Esa operación tiene una implementación distinta, porque voy a tener que armarla. Porque el lenguaje C no tiene un operador primitivo para realizar una potencia de un número por otro. Así que voy a compilar. Me dice que espera un punto y coma antes de switch. Evidentemente es así. Me olvidé este punto y coma que está acá. Voy a compilar. Y me dice que espera un punto y coma en el jefe. Bueno, hoy me estuve olvidando muchos puntos y comas. Y también con esto de copiar y pegar, peor todavía. Creo que el otro estaba, sí. Guardo, compilo. Perfecto, ahora compila todo bien. Esto es muy común, gran parte de nuestro tiempo de programación usualmente se pasa en corregir pequeños errores que vamos cometiendo mientras
realizamos el programa. En este caso son errores de sintaxis, que son los más fáciles de solucionar. Los más difíciles son los errores de lógica, porque el programa compila cuando tenemos un error de lógica, pero después cuando lo corremos hace algo que no es lo que nosotros esperamos. En ese caso es más complejo poder encontrar cuál es el problema de fondo. Así que ahora voy a correr. Me ingrese la operación que desea realizar. Voy a poner 0 por la suma. Ingrese el primer sumando 2, segundo sumando 3. 2 más 3 es 5. Perfecto. La suma al menos funciona bien. Ahora voy a agregar el resto de los casos. Voy a agregar la resta. ¿Sí? Como la estructura es muy similar directamente, ahí está, voy a basarme en la de la suma. Solamente que en lugar de poner que ingrese el primer sumando, le voy a poner que ingrese el minuendo, el primer número, el número del cual se va a restar, y el sustraendo. En el texto va a poner que imprime la resta y va a hacer la operación resta antes de imprimir. Para el caso de la multiplicación es muy similar. Voy a basarme en el caso de la suma, que además ya lo tenemos probado. Esta es una de las ventajas de ir compilando y probando mientras hacemos los ejemplos. Ingrese el primer factor. Operando 1, ingrese el segundo factor. Operando 2, acá voy a poner en el texto el producto y también en la operación voy a poner el producto. Y finalmente la división, de la misma manera, ya es un poco repetitivo, pero bueno, hay que hacerlo. Ingrese el cociente, ingrese el divisor, acá ponemos la operación división y acá también. Y así tenemos listo las primeras 4 opciones del menú: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así que vamos a compilar y probar antes de seguir con el resto de las opciones del menú. Compilamos, medida que no hay errores, no hay warnings, y vamos a comprobar. Bueno, vamos a correr entonces. La suma ya la probé antes, voy a probar la resta. Ingrese el minuendo, vamos a probar 6. El sustrayendo 12. 6 menos 12 es menos 6. Perfecto, vamos bien. Probamos la multiplicación. El primer factor 7, el segundo factor 4. Me da 28. 7 por 4, 28. Perfecto. Seguimos, probamos la división. El cociente es... vamos a probar, qué sé yo, 9. El divisor 3. 9 3, 3. Y funciona perfectamente. Bueno, habiendo probado los primeros 4 casos del menú, vamos a implementar ahora la potencia y la opción de salir. Algo interesante es que en rigor no hemos cumplido lo que nos pide el problema. Es decir, el menú se estaría imprimiendo ahora una sola vez. Nosotros necesitamos que eso se repita hasta que se elija esta opción de salir. Así que eso lo vamos a agregar luego. Para implementar la potencia, tenemos que realizar una operación iterativa con la multiplicación. Ustedes saben que cuando tienen un número cualquiera, por ejemplo el caso, no sé, 2 a la cuarta, eso significa hacer 2 por 2 por 2 por 2, es decir,
2 multiplicado por sí mismo 4 veces, tantas como diga el exponente, y eso da 16. Por lo tanto, si yo tengo el número n elevado a la m, tendré que multiplicar a n por sí mismo, en total m veces. ¿Sí? Les dije que el C no tiene un operador, como tal vez existen otros lenguajes, para hacer la potencia de forma nativa. Entonces tengo que multiplicar n por sí mismo m veces. Y evidentemente esto es una operación iterativa, así que voy a tener que implementar una estructura, por ejemplo el for, o el while, o el while, alguna la que mejor me parezca, para realizar esta operación. Bueno, entonces lo que se me ocurre hacer para el caso de la potencia es, me voy a servir de la misma estructura para tomar los datos de la base y del exponente por teclado. Ingrese la base, ingrese el exponente, y para implementar el tema de la multiplicación sucesiva de la base, voy a utilizar una estructura iterativa, voy a usar un for, que vimos que es bien claro para poner cuándo uno quiere que comience en qué valor y cuándo quiere que termine. Yo quiero que se haga una operación de multiplicación tantas veces como diga el exponente. Entonces voy a definir una variable, potencia, que es donde voy a guardar el resultado de la operación de potenciación, y otra variable que voy a llamar i para guardar las iteraciones del for. ¿Sí? Es muy típico usar la i para eso. De forma homóloga en matemáticas se usa la i como subíndice para la sumatoria. ¿Sí? Entonces me voy a armar un for que arranque en 0. Esto también es típico que arranque en 0. ¿Y cuántas veces se va a hacer el for? Bueno, la i se va a ir incrementando de 1 en 1 y se va a hacer tantas veces como diga el exponente, es decir, operando 2. Si ustedes se fijan, ahora lo vamos a hacer en un ratito, una prueba de escritorio. Eso va a hacer que este for se ejecute las cantidades de veces que indicada por operando 2. ¿Y qué voy a hacer en cada iteración del for? Bueno, voy a tomar el valor de potencia. Potencia lo voy a inicializar antes de realizar el for con el valor 1. 1 es el elemento neutro de la multiplicación. O sea, 1 por cualquier cosa me va a dar el número que multiplica el 1. Y esa propiedad la voy a usar para hacer lo siguiente. A potencia lo voy a multiplicar por la base, que es operando 1. De esta manera, la primera vez que haga esta operación voy a tener en potencia la base del número, la segunda vez voy a tener la base por la base, la tercera vez la base por la base por la base. ¿Por qué? Porque siempre estoy multiplicando esta variable potencia y la estoy guardando aquí. Y finalmente lo que voy a hacer es imprimir el resultado de esta operación. Simplemente puedo hacer así, barra n, por ciento de elevado a la por ciento de es igual a por ciento de. Operando 1, operando 2, potencia. Por las dudas que no haya quedado claro, esta operación iterativa que implementa la potencia, voy a hacer una prueba de escritorio que estimo va a aclarar las dudas que puedan tener. Vamos a arrancar suponiendo valores para la base y el exponente. ¿Sí? Recordemos que la base es operando 1 y el exponente es operando 2. Vamos a ponerle operando 1, 2 y a
operando 2 el exponente 4. Así que nosotros deberíamos obtener al final de este proceso 2 a la cuarta, 16. Bien, arranca la prueba de escritorio. Potencia vale 1. Me lo voy a anotar acá, una columna donde voy a poner el valor de potencia. Y también voy a poner el valor de I. Bien. Primera iteración. Potencia vale 1. I vale 0. I es menor que operando 2, que es la base. Sí, porque I es 4. Entonces arranco. Potencia es potencia por operando 1. Es 1 por 2. Así que se sobrescribe el valor de potencia con 2. Se incrementa la I y vale 1. 1 sigue siendo menor que 4, así que se vuelve a multiplicar 2 por 2, me da 4. Se incrementa la I, vale 2. Y es menor que 4, sí, se sigue multiplicando. Ahora potencia vale 4 por operando 1 que es 2, me da 8. Se incrementa la I. 3 es menor que 4, sí, se vuelve a ejecutar el for. La última vez se hace potencia que vale 8 por operando 1 que vale 2, me da 16. Y ahora sí, cuando incremento la I, evalúo 4 que vale la I es menor que 4 que vale operando 2, no. Entonces ahí se sale el for y se termina la operación. ¿Qué quedó guardado en potencia? 16, el valor que queríamos obtener. ¿Por qué? Porque el for se ejecuta 4 veces en virtud de cómo armamos este encabezado, y en cada una de esas veces multiplico 1 por la base, es decir, 4 veces multiplico 1 por 2 por 2 por 2 por 2 y eso me va a dar 16. Y de esta manera comprobamos que el algoritmo que habíamos diseñado para la potencia es correcto. Como hicimos en otras oportunidades, vamos a compilar y probar esta parte, así nos quedamos tranquilos de que funciona y luego vamos a seguir con el resto del programa. Compilamos, no hay errores, no hay warnings, venimos bien y ahora sí vamos a correr. Entramos a la potenciación, la base 2, exponente 4, 2 a la cuarta es 16. Bien, entonces lo que hicimos está correcto. Nos queda implementar los dos últimos casos del switch. Salir, será simplemente cuestión de poner algún mensaje de cierre. Saliendo del programa. Y ya está. Con eso estaríamos. Bien. Y el default es el caso donde nos ponen una opción del menú que no es ninguna de las 5 que hemos previsto. Entonces vamos a poner que se ingresó una opción incorrecta. Algo que habrán notado es que cuando imprimimos el menú nos falta la opción de salir, que me lo olvidé al principio. Esto es normal cuando no es un programa. Se olvida algunas cosas, no hay ningún problema, simplemente se van corrigiendo mientras avanzamos. Así que voy a poner la opción de salir. Compilamos, nos da que está todo correcto. Sin embargo, ¿qué nos falta? Bueno, nos falta que esto se ejecute continuamente, es decir, que el menú se imprima, haga alguna operación, después vuelva a aparecer el menú y así sucesivamente. Para eso voy a tener que agregar una operación de iteración más que reimprima el menú, vuelva a pedir la tecla y así sucesivamente hasta que el usuario decida salir del programa. Yo los invito a que pausen el video, traten de imaginarse con el código qué es lo que tienen que agregar o qué estructura proponen y cómo la agregarían para lograr esta funcionalidad, y después yo lo voy a hacer con ustedes. Seguimos, entonces, fíjense, yo imprimo
tomo una tecla y luego hago el switch y realizo la operación correspondiente. Yo quisiera que cuando termine el switch vuelva a pedir una tecla, vuelva primero a imprimir el menú y a pedir una tecla, y según ese valor elija si va a seguir haciendo la operación o no. Entonces, para eso lo que voy a hacer es agregar una estructura iterativa bajo la forma de un while. Voy a agregar acá un while que mientras este valor de cell sea distinto de salir, toda esta operación se va a repetir. Como todo este switch va a pasar a formar parte del while, lo voy a intentar en un nivel más. Voy a colocar las llaves. Y fíjense cómo va a operar ahora. Imprimo esto. Imprimo el menú. Tomo la letra, el número, la opción. Mientras sea distinto de salir, voy a entrar al switch y voy a realizar la operación. Pero esto se va a repetir. Entonces, antes de que se repita, tengo que volver a imprimir el menú. Ahí está. No, quedó mal. Ahí está. Ahora sí. Se hace el switch, se vuelve a imprimir, se vuelve a tomar la tecla y esto va a pegar la vuelta. Si cell es distinto de salir, se va a volver a ejecutar el menú y así sucesivamente. Podríamos agregarle acá la sentencia system. Yo uso Linux, así que voy a poner system clear para borrar la pantalla en este punto. Y si ustedes usan Windows, tienen que poner system cls. Además, cuando ustedes cuando ustedes imprimen esta operación, para que haya una pausa antes de que borre la pantalla, habría que poner una pausa para que no se borre el resultado. Si no, me va a pasar lo que le voy a mostrar ahora. Si yo corro el programa, pongo por ejemplo la suma, hago 2 más 2 y me va a imprimir el resultado y enseguida va a imprimir el menú y va a quedar desprolijo. Para evitar este inconveniente, vamos a agregar después del switch, que es donde se realiza y se imprime la operación, una pausa. Voy a imprimir un cartelito que diga presione una tecla para continuar. Y voy a usar la función getChar, que es una función de ctdio similar a scanf. Sirve para tomar un carácter por teclado y guardar una variable. Nosotros no vamos a usar para eso, es decir, no vamos a guardar el valor de la variable, pero eso va a introducir una espera hasta que se presione algo por teclado. Así que voy a compilar esto, lo voy a correr, pruebo con la suma, en cualquier caso es lo mismo, y opa, no está funcionando. Parece que se salteó el getChar. Eso a veces suele ocurrir porque queda algún carácter en el buffer del teclado y el getChar lo toma y sigue de largo. Simplemente se puede agregar otro getChar más, eso depende mucho del sistema. El segundo getChar sí debería ya quedar trabado ahí. Vamos a comprobarlo. Compilamos, corremos. 2, 2. Ahora sí, 2 más 2 es 4. Presiono una tecla para continuar. Y vemos que el programa funciona perfecto. Nos queda comprobar el caso de elegir una opción que no es la correcta. Vamos a ponernos en 9. Si ingresa una opción incorrecta, vuelve al menú, muy bien.
y el caso de salir, que simplemente sale del programa. En este punto ya hemos cumplido con el enunciado, solo nos quedaba un punto por resolver, que es el del exponente negativo. En ese caso hay que hacer algunas modificaciones sobre el programa que yo hice. Primero, los números tienen que ser flotantes para que cuando tenga el exponente negativo uno pueda invertir la base, hacer 1 sobre la base. Eso se los voy a dejar como un ejercicio para ustedes, tomar el código original y modificarlo para agregar esa parte de la consigna. Pero ya vimos cómo es la metodología cuando empiezan a haber programas más complejos. Implementamos una funcionalidad, probamos, implementamos otra y así vamos haciendo crecer el programa de a poco. Eso es lo recomendable, que lo puedan hacer de manera uniforme, compilar a menudo, ir arreglando los errores para evitar que al final se acumule una gran cantidad de errores que hagan que el programa no funcione y todo el proceso de corrección sea mucho más traumático. También vimos cómo se ponen de manifiesto todas estas estructuras que fuimos viendo, es de selección, el switch, iterativas, el for, el while, cómo tengo que hacer uso de varias de estas sentencias para implementar un algoritmo más complejo. Así que el desafío a partir de ahora es justamente empezar a integrar todos los temas, porque con esta cantidad de estructuras que vimos hasta ahora podemos implementar algoritmos de una gran complejidad. Simplemente es cuestión de poder relacionar todo lo visto e ir haciendo crecer el programa. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el ejemplo, que lo aprovechen y nos estamos viendo.